La palabra de Dios es lo necesario en un mundo como este. The word of God is necessary in a world like this. Y eso es lo que vamos a tratar esta mañana. And that's what we're going to talk about this morning. Queremos hablar de nuestro Dios We want to talk about our God y de lo que Él hace en medio and nuestro. what he does in the midst of us. Y somos todos invitados And we are all welcome a permitir que el Espíritu Santo de Dios to allow the Holy Spirit of God en esta preciosa mañana on this beautiful morning pues nos hable, to speak to us, nos enseñe to teach us y nos ayude. and to help us. ¿Usted lo cree así? You believe it? Yo también. I do too. Oremos. Let's pray. Señor, gracias Lord, thank you por esta oportunidad, for this opportunity, por este precioso privilegio. for this wonderful que tú privilege nos das. that you give us. Muchas gracias. Thank you very much. Traigo, Señor, mi boca, I bring my mouth to you, Lord, mi mente, my mind, mi espíritu, my spirit, para ser guiado por ti to esta be mañana. guided by you this morning. Señor, ruego que mis hermanos Lord, I beg that my brothers and sisters pongan sus oídos put their Atentos. ears attentive y que permitan and they allow que tu palabra for your word también trabaje en ellos. to also work on them. Señor, rogamos como iglesia Lord, we beg as a church que tú seas glorificado for you to be glorified y que todos nosotros and that we all seamos animados, be encouraged, enseñados por ti taught by you, y sobre todas las cosas, and Señor, overall que seamos guiados por ti. that we be guided by you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. El año pasado yo tuve la oportunidad Last year I had the opportunity de entrevistar a un veterano de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. to interview a military man. Este hombre su trabajo era This man's job ingeniero de las Fuerzas Armadas. was to be an engineer in the Ingeniero military. de batalla se He llama. was a Y su battle trabajo engineer. era pues en el campo de batalla. In the camp, in the battle Él era camp, parte de un equipo que llegaban y destruían a puentes he y was part of a carreteras team that would deconstruct para bridges, evitar que el enemigo pues tome ventaja. bridges and roads so that the enemy would not have that Y a la advantage. misma vez pues también construían pasajes, caminos y puentes And at the same time, they would construct paths and para bridges facilitar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos for that the American military el poder moverse libremente en la guerra. could freely move during the Fue una war. experiencia muy buena para mí esta entrevista. This interview was a great experience for me. Me dijo varias cosas muy He interesantes que told me quiero a compartir con few ustedes. interesting things that I want to share with you. Me reservo su nombre, pues no le pedí permiso a él para eso. I'll reserve his name because I didn't ask him for permission to share. Pero me dijo, But he said, el entrenamiento, me dijo que era algo muy difícil. the training, he said, is very Pero lo que difficult. más le impactó a But the él thing that impacted him the most fue que a él me dice en sus palabras, dice, a uno le sacan lo civil y lo reemplazan con lo militar. he said they take out the civilian from you and they replace it with military. Y no, me di cuenta que no lo dijo de mala manera, And he didn't say it in a bad way. sino que en el entrenamiento el que llega It's just that whoever goes to training queda sorprendido de lo tanto que le sacan y lo tanto que le ponen. is surprised by how much they take out of you and how much they replace. Él me decía que comienza uno ya a hablar todo es sí señor, no señor. You start to speak, yes sir, no sir. Que de repente uno anda limpiecito All of a sudden you're super clean y que se preocupa por estar limpio. and you worry about your cleanliness. Me dijo tantas cosas que un sermón como este no es suficiente para decirlo He says so todo. many things that in this sermon that there's just not enough time. Pero la verdad que me habló en resumen But in summary, del honor que siente he talked about the honor that he por haber feels servido a la nación, having served his nation a pesar de todas las cosas. despite all things. Él me dijo, He said, me siento orgulloso I feel proud de representar nuestra nación. to represent this nation. Y terminó diciendo, And he ended by saying, para eso fui entrenado. that is what I was trained for. Creo que ese es también el caso de todos nosotros. I think that's the case with all of us. Recibimos entrenamiento en la vida We receive training in life y nosotros aplicamos ese entrenamiento para beneficio nuestro and we apply that training y for para our own beneficio benefit de otros. and for the benefit of others. Y normalmente And normally las empresas
the businesses, entrenan a sus empleados they train their employees, y muchos hacen promoción para atraer otros empleados, buenos empleados. and many make promotions so that they can bring more employees to their companies. También las universidades reclutan estudiantes para Universities entrenarlos. also recruit students to their place, to their campus. Y la idea es que el que tiene algo de valor, And the idea is that anyone who has something of value, estamos hablando de conocimientos y we're recursos. talking about resources and El que knowledge, tiene algo de valor whoever has something of value, lo trata de pasar adelante. you try to move it forward. Y esto es lo que esta generación de profesionales hace. And that is what this generation of professionals do. De hecho, los profesionales hoy Professionals today, estamos descansando en el esfuerzo de los profesionales de ayer. we rely on the efforts of those from Pues entonces yesterday. el conocimiento que tiene esta generación de And profesionales so the knowledge that professionals today have, toma ese conocimiento, esos recursos, they take those resources y en realidad los considera como un privilegio and they consider it a privilege el dárselo a otros. to be able to pass it on to Es para el someone else. profesional un privilegio la responsabilidad It's for a professional a de educar, responsibility to educate, de entrenar to train a los profesionales de la próxima generación. the professionals of tomorrow. La iglesia puede hacer algo así también. The church can do something like that as well. De hecho, la iglesia puede hacer algo mucho mejor que eso. As a matter of fact, the church can do even Porque la better. iglesia tiene a Cristo para compartir. Because the church has La Christ iglesia to tiene el share. Espíritu Santo para The compartir. church has the Holy Y la Spirit iglesia to tiene share. la salvación y vida eterna para And the church compartir. has salvation and eternity to share. ¿Le ha hablado usted a alguien Have sobre you spoken to Jesucristo? someone about Jesus Christ? ¿Ha compartido usted su fe Have you shared your faith con otro? with someone else? El mundo necesita a The Dios world needs God, y nosotros debemos decirle. and we should tell them. El mundo necesita a Dios The world needs God, y nosotros, usted y yo, and you and debemos I decirle. should tell them. Hoy les voy a hablar And so today I'm going to de speak cómo to Dios you alcanza a la humanidad. about how God reaches humanity. Dios usa un proceso divino God uses a divine mediante el process cual by which Él salva al mundo y lo transforma. He saves the world and transforms us. Él nos transforma y nos hace representantes del cielo aquí en la tierra. He transforms us and makes us representatives Y of nos da heaven here on earth. Lo que conocemos como una tarea divina. And He gives us what is Y ese called es a el divine tema task. de este mensaje. And that's the topic of today, Una tarea divina. a divine task. Veremos esto usando 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 al 20. We're going to see this using 2 Corinthians 5. Dios nos hace 17 to 20. representantes del cielo God makes us representatives of aquí heaven en la tierra. here on earth. Veamos estos pasajes. Si es posible, por favor, pónganlo en la pantalla Let's take a look at these passages. y leamos 2 de Corintios I'm going to read 2 Corinthians capítulo 5, chapter 5, versos 17 al 20. verses 17 to Y le 20. invito a que por favor lea conmigo And como I ask that you acostumbramos. follow along. Leamos estos pasajes. ¿Lo tienen ya? Por favor, acostumbre a traer su Biblia también. Please always remember to bring your Bible. Leamos, por favor, juntos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me detengo aquí. I'm going to pause here. Me encanta este pasaje. I love this passage. ¿Se atreve a leerlo una vez más? Can you read one more time? Decimos, de modo que si alguna nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20 dice lo siguiente,
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estas palabras llegó al pueblo de Corinto These words got to the people of Corinthians como anillo al dedo. as a perfect fit on El the apóstol ring Pablo el apóstol Pablo estableció una iglesia en Corinto. finger. The Apostle Paul established a church in En Corinthians. Hechos capítulo 18, usted puede leer la historia de cómo el apóstol estableció esta iglesia en Corinto. And you can see the establishment of this church in Pero, the book pero of Acts. mientras pasó el tiempo, But as time passed, los hermanos en Corinto the brothers of estaban un Corinth, poco desorganizados, para They were a decirlo. disorganized. Y el apóstol se preocupó por esto. And the Apostle Paul was worried. Y él le escribe una carta, And so he writes them a letter pues ayudándole, animándole, trying to help them, encourage them, corrigiendo algunas cositas. correcting a few things. Y esto lo vemos en la primera, lo que conocemos como Primera de Corintios. And we see this in what we call the Esta fue la primera carta a los first book of Corintios. Corinthians, the first letter to the Corinthians. Pero eso no fue, las cosas no se quedaron ahí. But things didn't just stay there. Pablo era un ministro de, podemos decir, humilde. Paul was a very humble minister. No era rico como algunos ministros que estaban subiendo en ese tiempo. He wasn't rich like some other ministers at Y the eso time. estuvo afectando a la iglesia en Corinto. And that was affecting the church. Y entonces Pablo está también tratando con esto porque la gente en Corinto And so Paul is trying with working no with estaban this. muy contentos con Pablo como el apóstol y el ministro que estaba como líder de la iglesia. Because the people were not very happy with Paul as the leader and the Y entonces pastor of en the la church. segunda carta a los Corintios, So in the second letter to entonces the Corinthians, encontramos al apóstol Pablo hablándoles, tratando de llegar a reconciliarse. we notice the Apostle Paul using language that talks about reconciliation. Y de ahí nacen estos versos, de ese deseo del apóstol Pablo de reconciliarse con los hermanos en Corinto. And that's where this passage comes from. He's trying to Entonces reconcile a with ellos the esto people le of cayó como Corinthians. anillo al dedo, And this was a perfect fit porque for them necesitaban esa palabra because they needed those donde words había un poco de discordia. where there was a bit of discord. Y habían hermanos que no estaban muy conformes con el apóstol And Pablo. there were some people that weren't very happy with the Y él los Apostle Paul. llama a que se reconcilien. And so he calls them to Y eso lo trata el reconcile. apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. And so he starts working on that, and you see En that Segunda de in chapter Corintios. 1 till chapter 8 in 2 Corinthians. Y esto para nosotros sí es de gran significado. And this for us has a lot Porque of aquí en meaning. estos pasajes Because in these passages, nosotros vemos lo que conocemos como una tarea divina de we Dios. see the divine task from Una God. tarea que Él encarga a la humanidad The task that he gives humanity. de nosotros traer su mensaje For us to bring his y message compartirlo con todo el and mundo. share it with the world. Y en esto veremos un proceso de tres partes. And we're going to see a three-part El process. primero The first Es que Él nos hizo nuevo en Él, is nuevos that he en made Él. us new in him. Amén. Amen? En este proceso divino, In this divine process, Dios primero nos hace nuevos en Él. God first makes us new in Es de him. suma importancia. This is very El important. estar en Cristo To be in Christ es ser otra persona, is to be a new person. una persona diferente. A different Regresemos person. a ese verso We're 17, going to go back to verse donde 17. dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es que uno es diferente. That you become a different person. La idea es que uno, el viejo yo, The old me muere dies y resucita con Jesucristo. and resurrects with Christ. Hermanos, y hay que verlo literalmente hablando. And you have to see this literally. Una nueva criatura es que uno muere totalmente A new creation means you y completely resucita die en Cristo. and resurrect with Por Christ. eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice lo And siguiente, that's why con Apostle Paul Cristo says this in Galatians. estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y en lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creyente The believer no puede ignorar cannot ignore lo que significa ser una nueva what criatura. it means to be a new creation, Lo que significa estar en Cristo. what it means to be in Christ. Estar en Cristo es que ya yo no estoy en mí. To be in Christ means that I am no longer Estar in en me. Cristo es que ya yo no estoy en lo que otros demandan de It mí. means that I am no longer Yo doing vivo what other demands of me. totalmente I live totally siguiendo lo que Cristo espera de mí. living what Christ expects Estar of en me. Cristo es renunciar por completo. To be in Christ means to completely Repito, renounce por completo completely quien yo era, who I was, el viejo yo. the old me. Estar en Cristo be in entonces Christ no es un simple creer. Is not just believing. Usted no se imagina lo mucho que se cree de Jesucristo. Do you know how much out there is about Christ? Tanto que creen que él fue un buen profeta, Some believe he was just a great prophet, un buen a maestro. great teacher. Creen mucho de Jesús. They believe a lot about Pero Jesus. eso no es estar en But Cristo. that doesn't mean that you're in Estar en Christ. Cristo es entregar nuestra vida, To be in Christ is to give morir your en life, él en la cruz to die y with him on the resucitar con cross él como él and lo hizo al resurrect tercer with him día. the way he did Eso on es that estar day. en Cristo. That is to be in Es Christ. ser transformado. Hay evidencia de esa It transformación. is to be transformed and have evidence of that Y el apóstol transformation. Pablo era un ejemplo de lo que es ser transformado y estar en Cristo. And the Apostle Paul was evidence or an example of ¿Por what that qué? is. Porque la palabra registra Because the word registers que el apóstol Pablo that the Apostle Paul perseguía la iglesia, would persecute que el the church. apóstol Pablo daba órdenes para que a los cristianos se arrastraran de sus casas y se sacaran y se encarceraran. Paul gave orders for people, Christian people, to be dragged out of their houses and Él era imprisoned. parte del liderazgo He was part of the de leadership aquellos que of that, perseguían la iglesia. of those who persecuted the church. Sus razones, sus motivos His reasons, his motives, no se van a discutir en este we momento. won't discuss at this time. Pero Pablo era un hombre totalmente diferente But Paul was a completely different man. a ese Pablo que el Señor resucitó, To that Paul a ese that God Pablo que resurrected, Jesucristo se le apareció, the one that Jesus a Christ ese came Pablo to, que Jesucristo cegó, the one that a ese Jesus Pablo Christ que Jesucristo blinded levantó, and y a ese lifted up, Pablo que escribió 16 cartas que hoy nosotros, 16 libros que hoy nosotros disfrutamos en las and wrote Escrituras. 16 letters hombre that we totalmente enjoy diferente. today. He was a completely different Totalmente Paul. diferente. Completely different Paul. ¿Sabía usted que hay una historia suya única Do you know that you have a unique que story también se puede decir? that we can also tell? Esa historia usted debe de contársela a otro. Your story you should tell others. Sí, a lo mejor no se escriba una Biblia Perhaps a donde se Bible won't escriba be la written. carta de Edward de los We're Santos gonna a los write dominicanos. The letter of Edward de los Santos to Puede the ser que no Dominicans. exista eso, Perhaps that doesn't exist. pero Edward de los Santos But Edward de los tiene la Santos responsabilidad has the de responsibility contarle de su historia, de mi historia, to tell his a story todo el que Dios me pone por delante, all a todos. that God puts in his Porque way. esa es mi historia, Because that is de my donde Dios story. me sacó, Where God me took me salvó, from, me saved me, sanó healed me, y me sigue ayudando. and continues to help Esa me. historia es digno de contarla. That story is worthy to Algunos be de ustedes told. conocen mi historia. Some of you know my story. Yo no me canso de And decirla. I don't get tired of telling it. No me canso de I don't get decirla. tired. Ser nuevo no es lo mismo que To be ser new. reciclado. To be new is not the same as being Amén. recycled. Amen. Ser nuevo es totalmente brand new. To be new is completely nuevo. Totalmente. Completely. Como dice el pastor, nuevo es nuevo. As the pastor would say, new is new. Y punto. Period. La palabra griego, la palabra en el griego de nuevo, In Greek, es una palabra que en realidad apunta a una naturaleza diferente a lo que existía. new means new from what used to exist. No es lo mismo, es una naturaleza totalmente diferente. Es lo que esta palabra en el griego apunta. The Greek used this word to Es say that it's decir, no longer what it used to Si be. yo robaba, So if I stole,
¿Qué es una persona nueva? A ver, si What yo is a new robaba, ¿qué es person? If ahora? I used to Ya steal, no robo. I no longer steal. Si yo mentía, ¿qué es una If persona I nueva? used to Ya no lie, miento. I no longer lie. No es que ahora yo soy una persona un poquito que dice mentiritas blancas. It's not that now I tell little white lies. Sabe, Dios me salvó, pero hay veces que yo... You know, God saved me, but every once in a No. while, no. Nuevo es totalmente nuevo. New is completely El new. que era rebelde, ayúdeme, ahora If I es was a manso, rebel, now manso. I am meek. Amén. El que era incrédulo, ahora ¿qué hace? Cree. If I didn't believe, El que now era I un believe. engañador, ahora ¿qué es? Es honesto. El que no tenía propósito, ahora vive una vida con propósito. Before I didn't have a El que purpose, era un now I have odioso, a ahora ¿qué purpose. es? If I used to be Simpático. hateful, now I am lovable. A ver, el que por todo discutía, If I used to argue for eso no, se da cuenta, el que por todo discutía, everything, I used to argue for everything, ahora puede conversar. now can have a conversation. Hay gente que uno no puede ni establecer una conversación porque You know, desde que there uno are some comienza a people hablar that you es can't un even talk pleito. to them because everything is an argument. Parece que yo no soy el único que tiene familiares así. Looks like I'm not the only one that has family like that. Me dan la impresión de que yo no soy el You're único. giving me the impression that I'm not the only one. Si solo yo tenía la razón, If before I used to think that I was always right, cuando soy nuevo, ¿qué pasa? now that I'm new, what Ahora happens? entiendo que estaba equivocado. Now I understand that I was wrong. Si no le pedía perdón a nadie, If I used to be the type of person that didn't ask ahora for disfruto de la forgiveness, paz por el perdón, tanto el Now, que yo doy I enjoy the como el peace que me dan a mí. of forgiveness, giving it Estar and en receiving Cristo it. es algo totalmente diferente. To Pero be in ojo, Christ is completely ojo different. iglesia, ojo. Muchos dicen que pueden alcanzar este cambio But many think that they can reach this por sí change mismo, on their own porque nuestro conocimiento because our y knowledge, nuestros estudios our studies nos llevan a pensar lead us to que believe podemos transformarnos nosotros mismos desde afuera hacia adentro. that we can transform ourselves from the outside Pero in. este cambio solo es posible But this change is only creer is only able to be en la done muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la by cruz. believing in the death and resurrection Solamente of Jesus mediante Christ. el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, Only the work of the Holy Spirit in de us, adentro hacia afuera, from the inside out, puede el ser humano cambiar y ser una persona nueva, can make a human totalmente being nueva. change and completely be new. No hay otra manera. There is no other way. No hay otra manera. There is no other way. Tito dice lo siguiente. Titus says the following. Dice, nos salvó, hablando del Señor Jesucristo. Se nos salvó, no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, que nosotros hubiéramos hecho, dice Tito, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Do you see? No se jacte en su propia prudencia. Don't think of it as your No own hay título doing. universitario que lo haga a usted una persona nueva. There is no degree that will make you a new Repito, person. no hay título ni letras detrás de su apellido There are no little letters after que your lo last cambien a name usted that will make y you que lo hagan different una persona totalmente nueva. and make you a Solamente brand new Jesucristo puede person. hacer Only eso. Jesus Christ can do Solamente that. Jesucristo. Only Jesus Christ. No solo nos hizo nuevo, Not only did he make us new, sino que también nos reconcilió con Él. but he reconciled us with En him. los versos 18 y 19, Verses 18 regresaremos and allá. 19, Nosotros veremos que Jesucristo en este proceso divino, Dios nos reconcilió con Él. we see this divine process where God Dice, reconciles us with y esta him. es una oración, hermanos, esto es una sola oración. Empieza en y termina en reconciliación. Se lee directo. And ¿Se so atreve a leerlo conmigo? you Estos read dos this versos. all together. Dice, y todo esto proviene de Dios. Perdón, ¿qué es el todo esto? A ver. Acabamos de leer el verso 17. ¿De qué habla el verso 17?
de una nueva criatura. El verso 17 habla de que somos nuevos en Él, porque estamos en Cristo. Entonces dice el 18 que todo esto proviene de Dios. Dice, quien lea conmigo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, en eso descansa toda la verdad del Evangelio. That is what the truth of the gospel relies on. En que Dios, In that God, aunque éramos pecadores, ahí lo dice, aunque éramos pecadores, although we were sinners, nos amó He loved us por medio de Jesucristo by way of Jesus y Christ. removió And He la removed enemistad the entre Él y the nosotros. discord between Him and us. Y Él lo hizo Él por medio de And Jesucristo. He did that through Jesus Christ. Removió la enemistad. He removed the discord between us. ¿Quiénes son los que se reconcilian sino los que han sido enemigos? Who are those that reconcile if they weren't enemies? Así que si usted no lo sabía, And so if you didn't know, llévese esto con usted hoy. take this with you today. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, If you don't have Jesus Christ in your heart, usted es enemigo de Dios. you are an enemy of God. Y grande cosa es ser enemigo de And that is a big Dios. deal to be the enemy of Christ. Si usted cree que el aceptar a Jesucristo es un asunto de simple religión y cosas así, If you think that accepting Christ is just a religious thing, déjeme decirle que le hemos estado hablando del Evangelio de una muy mala forma. then let me tell you, we've been talking to you about the gospel in a bad way. Porque el asunto de Jesucristo es un asunto de vida o muerte. Because the thing about Jesus Christ is a thing of Cuando life le or death. hablamos de aceptar a Jesucristo como Salvador, le hablamos de que si usted no lo hace, usted va para el infierno. When we talk to you about accepting Jesus Christ, Es we're talking tiempo about de the hablarle a la possibility of you going gente de to lo que hell. significa no aceptar a You have to Jesucristo. tell people what it is to not accept Jesus Christ. Invertimos tanto tiempo en decirle, ven a la We invest iglesia, a lot of time in inviting trae them to tus church. hijos. Bring your Ay, en la children. iglesia le And enseñamos. church will teach Oh, you. ven, ahí We cantamos. sing there. Ay, ahí hay tanta gente bonita. There's so many beautiful Ahí people oramos there. por los enfermos. We pray for the sick. Hermanos, debemos de decirle también a la gente, We porque eso es also have verdad. to tell the people, yeah, that's true. Pero debemos de decirle, mira, acepta a Jesucristo But we porque have to viene tell them una destrucción al mundo. to accept Christ because Y destruction si no to the aceptas world a is Jesucristo, coming. te vas para el infierno. And if you don't accept Christ, you're going to hell. Vas a pasar la eternidad sin You are Jesucristo. going to live eternity without Jesus Pasarás la Christ. eternidad separado de Dios. You are going to live separate from God. Hermano, por mi familia, For my family, yo sufro por mi familia I inmediata, suffer. yo sufro por I ellos. suffer for my family. Orando, yo sufro por Praying ellos. for them, I suffer. Y yo ruego al Señor que le extienda el tiempo. And I Señor, beg the extiéndele un Lord día to más, extend their extiéndele un día days. más, extiéndele One un día more más. day, one more day. Yo no le pido al Señor que mi familia lo vea a Él. Yo pido que Él le alcance, porque cuando Él le alcanza, entonces ellos le ven. I don't pray Que for Él le my family to alcance, que Él see le him, alcance, but que for Él le him to reach alcance. them so Nuestra that they can familia see him. necesita a Our Jesucristo. family needs Jesus familia Christ. necesita Your a family Jesucristo. needs Jesus Christ. Yo soy nuevo I am new y tengo a Cristo. and I have Jesus Christ. Y nada me puede separar de su amor. And nothing can separate me from his love. Ese asunto de ser enemigo es un asunto serio y Colosenses lo pone de esta This manera. Por idea favor, of vean being an enemy Colosenses, of God is serious. capítulo 1, verso We're going to see 21. that in Colossians 1:21. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños, ¿y qué dice? Y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente, ¿haciendo qué? Haciendo malas obras. Ahora, ¿qué es? Os ha reconciliado. Yo era un enemigo de Dios. So I used to be an enemy of God. Y aquí entre nosotros, And here among us, ¿qué piensa uno de un enemigo? what do Y por- you think of Por an favor, enemy?
yo sé que me van a dar una respuesta bíblica. Hay que amar al enemigo. Don't give me the biblical answer. We Vamos have a to love poner la our respuesta our bíblica enemies. por un momento. Let's put the biblical answer to the side for Vamos just a a hablar moment. del sentimiento común. Let's talk about the common feelings ¿Qué towards se an piensa enemy. de un enemigo? What do you think about an enemy? Ando buscando una palabra. I'm looking for a word. Eliminarlo. Eliminate. Ese sentimiento común. That's how we feel. Y hemos escuchado este vocabulario en las últimas 2 semanas, como están las cosas. And we've heard this language in the last 2 weeks with the La way idea es que al things are in the enemigo world. se elimina. Do you eliminate your enemy? De hecho, cuando estaba en la entrevista con el veterano que hablé al principio, As a matter of fact, when I was interviewing the veteran that I una talked to de you las about at the cosas, beginning, una de las cosas que él me dijo que se entrena one of the things that he said was part of his training es exactamente is eso. exactly that. Al enemigo hay que You eliminarlo have to eliminate your enemy. y punto. That's it. Y si yo era enemigo de Dios, And if I was an enemy of God, ¿cuál cree usted era mi destino? what do you think was my destiny? ¿Se da cuenta? You see? Entonces, para mí, hoy yo me gozo And so today, que I hoy yo soy amigo de take Dios. joy. ¿Usted I es enjoy amigo o that I am amiga a de friend Dios? of God. Are you a Hay friend que of gozarse God? de eso. You have to be happy about that. Hay que gozarse de eso. ¿Por qué yo traigo esto a la luz? So why do I bring this to light? Porque esto le da importancia Because this gives importance a la necesidad de compartir el evangelio to con the otros. need for sharing the gospel with others. Porque son muchos Because there are many los que creen who believe que son amigos de Dios. that they are a friend De of hecho, God. a eso le llamamos que son amigos del evangelio. We call them friends of the gospel. Los que son amigos del evangelio son los que vienen a la iglesia y se sientan. Those are the people that come to church and sit down. Y cuando uno va y le predica, hacen sentir a uno como que ellos saben y simplemente están esperando. And when you preach to them, they act like they know, but Que they're están just waiting a esperando por el little. momento They're adecuado. waiting for the right moment. Que están esperando, como dijo el pastor unas semanas atrás, que hay muchos que dicen, yo tomo esto en serio. Some of them say, I take this very Y seriously. como yo sé que hasta que yo no lo vaya a tomar en serio, yo no me convierto. So until I can't take this very Y hay seriously, I'm muchos not que going to se convert. pasan la vida pensando que son amigos de Dios. And many take their whole life just Hermanos, pero believing la that they're friends calamidad of los God. persigue. But troubles La follow them. miseria los persigue. Misery follows them. Hermanos, porque no tienen el Espíritu Santo Because en they don't ellos have the Holy Spirit in them, y sufren and they suffer por dentro. on the inside. Y puede ser que esta persona esté a su lado. And it could be Yo le that estoy this hablando person del is right amor on your familiar. side. Usted ama a su familia. You love your family. Yo no le estoy hablando del I'm not vecino, talking about ni de your su jefe en el neighbor trabajo. or your boss. Yo le estoy hablando de su I'm familia, talking about your family, su hermano, su your primo, brother, su tío. your cousin, your uncle. ¿Usted lo ama? Do you love him? Pregunto, I ¿usted ask, le ama a su do you familia? love your family? Háblele de So Cristo. speak to them about Christ. Así que yo doy rodillas, yo vengo, yo oro. ¿Le ha hablado Yes. usted de Cristo? I pray, I get on my knees, but have you spoken Ah, to no, them? que yo ayuno, que yo Oh, I leo. fast ¿Le and ha I usted read. hablado a su familia de But have you Jesucristo? spoken to your family about Christ? Este es el evangelio, decirle a otros This is the lo que gospel. Cristo ha hecho en nuestra To vida. tell others what God has done in our life. Este es el evangelio. That is the gospel. Debemos decir al mundo lo mucho que necesitan We de have to tell Jesucristo. the world how much they need Él Christ. ofrece perdón He offers y ofrece vida forgiveness eterna. and he offers eternal Dele ese life. mensaje a su familia. Give that message to your Hemos family. visto que Dios nos hizo nuevos en Él We've seen that he makes us new in y him que Dios nos reconcilió en Él. and he reconciled us in him. Estas son las primeras dos etapas Those are the first two en este phases proceso of de this process alcanzar al mundo. to reach the world. La última And the last es que Él nos encargó a hablar a otros de Él. is that he tasked us with speaking to others about him. El Señor nos encargó He tasked us a hablar a otros de Él. to speak to others about him. Este mensaje es titulado Una tarea divina. This message is entitled A Divine El Task. Señor nos encargó He has tasked us a hablar a otros to speak de to Él. others about him.
Hermanos, Dios cuenta con la iglesia para que le digamos a otros. God counts on the church to speak to others. Somos su único plan. We are his only plan. A ver si esto llega. Let me see if this reaches. Iglesia, nosotros Church, somos we el único plan de Dios para are alcanzar the al mundo. only plan that God has to reach the world. No hay otro plan. There's no other plan. Ah, no, si la humanidad no hace, yo envío los Well, ángeles. if No, humanity doesn't do it, then I'll send No hay the otro plan. angels. No, es lo que usted dice y lo que yo digo. it's what you say and what I say. Leamos el verso 20. We're going to read verse 20. Dice, a ver, lea conmigo por favor. Dice, así que, ay, no, por favor, yo comencé mal. Porque hay que recordar que leímos el 17, el 18 y el We 19. read 17, 18, and 19. Y hemos estado hablando de este cambio que Dios ha hecho, que hace en nosotros. And we're talking about the change that God makes Y hemos in estado us, hablando de que Él nos reconcilió con and that Él. he reconciled us with him. Y entonces, ¿para qué lo hizo? ¿Verdad? And so ¿Para why qué did hizo he esas do cosas? it? El 20. Why El 20 did he do dice, it? Verse 20. así que, eso que pasó, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, esta última parte hay que decirla como si uno se lo está gritando a alguien. This last part has to be shouted out to everybody. Imagínense el apóstol Pablo escribiendo esto. Él dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Imagine the Apostle ¿Se da Paul cuenta? writing this. Esto no se lee como cuando uno está It's durmiéndose not like when you're ahí. falling asleep. Esto se lee con You entusiasmo. read this with enthusiasm. Porque él dice que somos embajadores. Because he says we are Somos ambassadors. representantes del cielo We are aquí en la tierra. representatives of heaven here on earth. Hermano, un embajador tiene An ambassador has toda la autoridad. all the authority. Un embajador tiene toda la autoridad de aquel que lo envía o la The envía. ambassador has all the authority of he who sends him. Hermano, en absoluto Absolute authority de aquel que lo envía. of he who sends him. Y a nosotros que somos embajadores del cielo, And we are ambassadors of nos ha heaven. enviado el Rey de Reyes y Señor de The Señores. King of Kings and the Lord of Lords has Iglesia, sent us. usted y yo, So you alabado and sea su I, nombre. praise be to God, Usted y yo tenemos toda la autoridad you and I have all the authority de aquel que nos envía of he who sent us. para hablarle a otros de To speak Jesucristo. to ¿Se others da of cuenta? Jesus Christ. You see No this? malinterpreten esto, por favor. Don't misinterpret Hermanos, se lo pido con todo el respeto. this. I ask with all respect. No malinterprete esta autoridad. Do not misinterpret this Porque authority. tomamos esta autoridad Because we take this authority y queremos darle a uno ¿cómo se dice eso? and we want to give others Una bofetada espiritual a a la gente. spiritual slap in the face. Queremos pisotear a la gente en We vez de want to predicar el stomp on evangelio them instead of porque preaching yo to tengo them autoridad. because I have the authority. No, cuidado que a mí Be me envió careful with papá that. Dios. Because Jesus, Y comenzamos God a sent señalar us. el pecado de otros, And so we a start to señalar point su at falta, others, a señalar to lo que point usted out their hizo mal. flaws, what Y they did como wrong. un sabio dijo, el que And as a señala wise con un man dedo, once said, se señala 3 veces el mismo. When you point at one person Comenzamos a with your señalar index finger, y nos you're señalamos also básicamente 3 pointing veces with the nosotros 3 mismos. other fingers at yourself. Porque tomamos esa autoridad Because we take that como no authority debemos tomarla. in a way that we shouldn't. La autoridad que Dios nos da The authority that God gives us no es para maltratar a otros. is not to mistreat others. La autoridad que Dios nos da The authority that God no es gives para us nosotros tomarnos la gloria. is not so that we could be La autoridad que glorified. Dios nos da, The authority that God gives us, padres, parents, no es para maltratar a nuestros is not hijos. to mistreat our La children. autoridad que Dios nos da The authority that God gives no es para us meterle miedo a la is gente, not so we can make people porque nosotros no fear sabemos, nos conocemos la Biblia de adelante a atrás. because we know the Bible to La from autoridad que beginning Dios to nos da end. The authority Es that para God gives nosotros us salir con libertad, is so that we can go out there with con freedom, el apoyo del Espíritu Santo with the y encouragement of the predicar Holy este Spirit, bendito evangelio a and, otros. and preach the Hermanos, gospel to esa es la others. autoridad que Dios nos ha That is the dado. authority that God has given us. Todo el reino de los cielos The entire kingdom of heaven está con nosotros. is with us.
en el momento que estamos predicando la in the palabra. moment that we are preaching the word. En ese mismo instante In that same está moment, con nosotros aquel que levanta, aquel que abre los mares, He who aquel lifts que levanta people el cojo, up, aquel que le da vista al opens the ciego, rivers, está con usted y está conmigo is with en el us momento in the moment que predicamos el that we evangelio de preach the Jesucristo. gospel. Así que no malinterprete esta autoridad. And so don't misinterpret this Como que authority usted puede ir al banco y decirle, as aquí if you llegó could el go Hijo to de the Jehová. bank and say, I'm here, No, the Son of God. pero si usted va a un enfermo But if you go to a y le sick dice esa person enfermedad en el nombre de and you Jesucristo, tell that sickness aleluya, en in el the nombre de name of Jesucristo, Jesus, in the name of Jesus Christ, yo declaro sanidad sobre tu I vida. declare healing Ahí hay over your autoridad. life. There is authority. En el momento que uno va a una persona que uno sabe, hermanos, In the moment that you go to hermanos, someone, el problema de salud mental, the problem of mental health, el problema de la salud mental the issue with mental health está acabando con la is, humanidad. is doing away with humanity. Hermanos, no hay pastilla There are no pills que quite este mal. that take this away. Que puede ser que lo dilata, ¿sí? Perhaps it delays it. Que pone a la gente un poco It makes them feel a que ni little cuenta bit se da lo que better. está pasando. They don't Eso even es know what's verdad. going on. Pero la sanidad solo la da But Dios. healing is only given by God. Y el evangelio And the gospel es esa sanidad. is that healing. ¿Conoce usted a alguien con esa condición? Do you know someone with a mental health condition? Háblele de Cristo. Speak to them about Christ. No lo hace en vano, háblele de It's Cristo. not in vain. Speak to Usted them no about decide Christ. cómo son los You don't terrenos. decide how things go. No decida quién acepta al You Señor y don't quién no. decide who Háblele de accepts and who Cristo. won't. Speak to them about ¿Quién le ha Christ. dicho a usted que usted y yo podemos decir, yo no le voy a hablar a este hermano porque él se ve como que Who él no? told you it's okay for you to say, I'm not going to speak to that person No, a because él it no, doesn't look porque like, no, it doesn't ¿Y look like he'll do quién it. usted y yo para decir a Who esa are hermana you yo no and le voy a I hablar? Ella me miró de tal manera un día, ella To no. decide not to speak to someone because they Siempre looked andamos at you a buscando funny a alguien way. que está roto, We're looking for someone who's broken. alguien que está con un brazo así, Someone whose o alguien que arm se lo is está llevando, ya backwards. ustedes saben cómo dicen, Or someone para who's not hablarle de doing so Cristo. well so that we could go and Y speak hasta to que them no about encontramos Christ. a alguien que uno cree esté seguro va a aceptar a Cristo, no le hablamos de And Cristo. until you don't find somebody who you're Ignoramos sure a tantas about, personas que nos pasan por el lado que en realidad and you necesitan a start to Cristo. ignore the people who Lo are walking ignoramos right porque by you andamos and you buscando ignore el más them. feo. You don't speak to Andamos them. buscando el más pobre. Because we're looking for the Andamos ugliest, buscando we're el que looking se for vea the por fuera poorest. que más We're necesita a looking for the Jesucristo. one that most Todos needs necesitamos God, a but we Jesucristo. all need Él God. es la única He is salvación. the only salvation. Todos necesitamos We a all Jesucristo. need God. El rico, el pobre, The rich, el the flaco, poor, el the gordo, skinny, the todos, fat, everyone. todos necesitamos a We Jesucristo. all need Jesus Christ. Así que iglesia, yo animémonos And so let's be a encouraged presentar el evangelio a to otros. present the gospel to others. No Do discriminemos. not discriminate. Vamos a presentar el evangelio a toda criatura porque Let's present Jesucristo the murió gospel por to toda all criatura. creation because Por he toda died criatura. for all De tal creation. manera amó quien Dios a quien al mundo. For God so loved who? De tal The manera amó world. Dios a quien al He mundo loved the world, que dio su hijo. that he gave Por his only nosotros. son for us. Y nosotros aquí somos sus And embajadores. so here we are, his ambassadors. Usted debe de permitir que el Espíritu Santo obre en usted. And you should allow the Holy Spirit to work Porque in you. si usted es una nueva criatura, Because if you are a new creation, ay, yo dije si usted. I said if. Déjeme you are. repetir eso. Let me say this again. Porque usted es una nueva criatura. Because Amén. you are a new Amén. creation. Porque usted es una nueva criatura. Because you are a new Usted creation. obra, usted you se work, mueve, you usted move, opera you basado cooperate en el Espíritu Santo. based on the Holy Spirit. Porque usted es una nueva criatura. Because Amén. you are a new creation. Amen. Ya usted no opera en la vieja criatura, You don't sino en operate la as the old nueva person, criatura. but as the new person. ¿Es usted una nueva criatura en Cristo? Are you a new person in Christ? ¿Quién dijo amén? Who said amen? Testifique de Cristo. To testify. Aquellos que están aquí o que nos escuchan por las redes, Those who are here or are listening to us online, ¿es usted una nueva criatura en Cristo? are you a new creation in Christ? Predique de Jesucristo. Testify. Y Preach si the usted no word. conoce a Jesucristo And if you don't know Christ, y ha tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, and you've had the opportunity to listen to this sermon, básicamente basically,
Ya usted está entrando You are entering sabiendo algunas cosas del otro equipo. the zone where you know a little bit about the other team. Ya usted sabe que ellos están, es una obligación It is an obligation el predicar la palabra. to preach the word. A ver si esto no se lo habían dicho antes. Let me say Hermanos, this in case es you haven't una been told. It obligación is an predicar la obligation palabra. to preach the word. Esto no se hace por pena, This is not ni because se you hace feel sorry for porque- someone. esto es nuestro deber. This is our duty. Y si usted no conoce a Jesucristo, And if you don't know Jesus y Christ, usted sabe que este es mi deber, el predicarle a then you Jesucristo, know this is my obligation to, créame to que usted preach the está word. en una muy buena So posición, you're in a very good place. en muy buena posición. In a very good place. Yo quiero decirte que hoy, a ti que no conoces a So Jesucristo, to you who doesn't know Jesus hoy Christ, tu vida puede cambiar para siempre. today your life could change Hoy forever. tú puedes ser una nueva vida en Cristo. Today you can be a new life Y las in cosas Christ. viejas en tu vida, And the hoy old things pasan. today can pass. Hoy si aceptas a Jesucristo, Today if you accept Christ, aceptar a Jesucristo no es dame lo que me lo llevo. to accept No. Christ is not give it to me, I'll take him with Aceptar a me. Jesucristo To accept Christ es decirle Jesucristo, is to say, Jesus, yo he estado batallando I have been battling toda mi vida all my life con esta decisión. with this decision. Y yo reconozco hoy And I recognize today que yo no soy perfecto that I'm not perfect y que te necesito. and that I need you. Hoy yo lo reconozco. Today I recognize Yo that. reconozco que soy pecador I recognize I'm a y sinner. que sin ti yo simplemente sigo pecando, And without pecando you, I continue to y sin. me gozo en el pecado And I sin ti. enjoy myself in sin without you. Y esto no me da resultado. And this is not good for me. Yo quiero que tú entres a mi vida. I want you to come into Yo my acepto life. que tú me I perdonas accept your y yo te pido forgiveness. perdón And I ask for por mis forgiveness pecados for my sins. y te acepto en mi And corazón. I accept you in my Yo heart. acepto que tú me das el regalo de la vida I eterna. accept that you give me Yo the acepto gift que of cuando yo eternal muera, life, and that when I die, Yo pasaré directamente a la I will eternidad go contigo. to eternity with Yo you. acepto que ya para mí I no hay accept that for me condenación. there is no condemnation. Aceptándote, yo acepto que ya no hay vicio que tiene poder sobre mí. Accepting you means there is no Aceptándote, addiction Señor, that has yo power acepto que over tú me. eres el camino, I la accept that verdad you are the y la way, vida, the y truth, no hay and the nadie life, más por and encima there de is ti. no one over you. Aceptarte, Señor, To es accept decirte you, Lord, is to tell you que ahora yo voy a caminar en tus pasos that y no now en I los will walk on your míos. path and not on my own. Eso es lo que significa aceptar a That is Jesucristo. what it means to accept Jesus Christ. Y donde quiera que tú estás, donde quiera alrededor del mundo, And wherever you are, anywhere in the world, piensa en esto. think about that. Porque en este momento Because in this moment, a usted se le acaba de decir you have been told lo que hay que hacer para ser salvo. what you need to do to be saved. Usted ha recibido el You mensaje. have received the message. No lo ignore. Do not ignore it. No lo ignore. Do not ignore it. No continúe siendo un enemigo de Do not Dios. continue to be an No lo enemy of ignore. God. Do No not lo ignore ignore. it. Solo nosotros los reconciliados Only us who are reconciled podemos to God hablar a otros can speak de la to others reconciliación. about reconciliation. El que ha sido reconciliado The one who's been tiene la reconciled responsabilidad de has the decir a otros responsibility to tell others que se reconcilie. to be reconciled. El mundo, como dije, The world, as I necesita que said, le hablemos. needs to be Todo lo told. escuchado hoy We've all heard se this resume en today, estos versos para concluir. and this is the summary. Romanos, capítulo 10. Romans chapter 10. Léalo conmigo, por favor. Please follow Es along. una pregunta, There's a question seguido por otra pregunta followed by y another seguido por question, otra pregunta. followed by another question. Digamos, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán y no fueren enviados? Como está escrito, dice el apóstol, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Iglesia, el Señor nos hizo Church, the Lord made para us predicar su to palabra, preach His word, para que anunciemos el sacrificio de Jesucristo that en la we cruz, announce His sacrifice para on que the hablemos cross, a otros so we can speak to others de cómo la fe en Jesucristo of how faith in Jesus les suelta las garras del diablo releases the claws y les of trae Satan bendición y vida eterna. and brings
blessing and eternal life. La fe en Jesucristo es lo Faith único que nos salva, And hermanos. Jesus is the only thing that will save us. Yo te hago un llamado, iglesia. And I'm going to do a calling here, church. Háblele a alguien de su antes y de su después. Speak to someone about your before and after. ¿O es que usted no tiene un antes y un Or después? is it that you don't have a before and after? Usted tiene uno. You have one. Háblele a alguien. Speak to someone. No crea que es sencillo. Para Dios nada es sencillo. Don't think that it's simple for God. Nothing is simple. Háblele a alguien de lo que Dios hizo en su vida. Speak to someone about what God did in your life. Hablo directamente a algunos que conozco su pasado I'm speaking directly to y de those donde who I Dios lo know ha their traído. past, Háblale de eso. where God has Háblale. Tú no brought you. necesitas Speak venir a to este them about púlpito. that. You don't need to come up to the pulpit. Tú no necesitas ser invitado por el pastor a You don't need to predicar. be invited by the Tú has sido pastor to invitado preach. ya por el Señor You've been a invited predicar. by God to preach. Sea testigo de nuestro Señor Jesucristo. Be a witness of Jesus Christ. Testifique a alguien durante esta semana. Testify to someone this week. Llevemos el mensaje de salvación al mundo. Let's take the gospel to the world. De hecho, hoy hemos llevado el mensaje de salvación. Hoy. As a matter of fact, today we have taken the gospel to the world. ¿Alguien aquí sin Cristo Is there someone here without Christ que después de haber escuchado el mensaje de salvación that after hearing se the atreve a decirle hoy, yo quiero ser una message of nueva criatura salvation, en you want to Cristo? tell God that you Hoy, want to hoy be yo a new quiero ser su creation? amigo. Hoy yo Today quiero I wanna be convertirme his en friend. amigo o amiga de Dios. Today Hoy. I want to ¿Alguien be a aquí friend of God. Is there someone que se here? atreve? Levanta tu mano si estás aquí. Raise Si te your atreves a aceptar a Jesucristo como tu Salvador y If you Señor. want to accept Christ as your Savior. Si estás en las redes sociales y If quieres you're on- aceptar a Jesucristo como you're on tu social Señor y media, Salvador, pues and you órale, want to accept, pray, pídele perdón. ask for forgiveness. Él te acepta y te perdona. He accepts you. En ese and momento forgives que haces you. esta oración, And the moment that you make the prayer, como el ejemplo que dije hace unos minutos, the example that I just gave, Él te perdona. He will forgive you. Porque Jesucristo Because Jesus nos Christ perdona. forgives us. Alabado sea el Señor. Praise be to God. Dios le bendiga, God iglesia. bless you, church. Grandemente.